Si has estudiado una carrera, lo más probable es que tu primera relación con el mundo laboral sea a través de unas prácticas no remuneradas o de una beca que te da unos eurillos. Desde la empresa para la que trabajas te dicen que sigues formándote, pero la verdad es que estás sacando mucho curro adelante. Lo sabes tú y lo sabe tu superior. Quien no lo sabe es tu nómina. ¿Qué debemos saber cuando aceptamos una beca? ¿Cuáles son nuestros derechos y deberes? ¿Es este el mejor sistema para incorporarse al empleo? ¿Quién es el mayor beneficiado de todo esto? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes, queridas, queridos. ¿Cómo estáis? A lo mejor muchos de vosotros saliendo pues, de vuestra jornada en prácticas como becarios. Becarios no, que decía Pedrerol, porque bueno, pues ya sabéis que esto en muchos de nuestros planes educativos pues está prácticamente incorporado y a la orden del día. Todas estas quejas de por qué no me pagan, por qué me están sangrando, esto de verdad me va a dar algún tipo de bueno, pues, posibilidad laboral dentro de esta empresa o simplemente es una excusa para sacar trabajo gratis a los empresarios. Como tenemos muchas dudas y muchos becarios en España, vamos a ponerte un vídeo para ubicarte y hablaremos con toda esta mesa de becarios al efecto. Las prácticas son un sistema de integración al mercado laboral que está siendo cuestionado por su alta precariedad. España es el segundo país de Europa con más becarios, pero solo 0,8 de cada 10 becas terminan en contrato. Y a pesar de que el Parlamento Europeo ha condenado recientemente las prácticas no remuneradas como una forma de explotación laboral, muchos jóvenes se ven obligados a aceptar estas condiciones como la única opción para conseguir la experiencia laboral necesaria y poder aspirar a un trabajo digno. Contratar a una persona una jornada completa es mucho más caro eso que partir de un becario que está 6 meses, lo forma, hace ese trabajo, lo explota al máximo y ya empieza otra persona a trabajar. ¿Son las prácticas el mejor sistema para incorporarse al empleo? Tenemos las mismas funciones, la misma responsabilidad por un sueldo mucho inferior y con unas prestaciones que no se adecúan. ¿Cuáles son los derechos laborales del becario? Y en muchas ocasiones se nos dice, bueno, pero es que te estamos pagando en experiencia, cosa que puede ser cierta, pero es que de la experiencia no se come ni se paga el alquiler. ¿Se pueden sostener las empresas sin las prácticas no remuneradas? Empresas donde había un único empresario y los trabajadores eran todos becarios. Estamos hablando a lo mejor de un emprendedor y 5 becarios, o un emprendedor y 2 becarios. ¿Nos hemos acostumbrado a la precariedad? No, pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Becarios sí, no becarios no, ¿no? Pues los becarios, que es una profesión muy bonita. Sí. Bueno, no. Ser becario no es una profesión para nada atractiva, yo creo. Qué interesante ese apunte que hacían de efectivamente, bueno, primero, becarios muy mayores y segundo, que además nos ha condenado el Parlamento Europeo en plan de, esto se llama @explotación laboral. Presentamos a esta mesa maravillosa. A mi izquierda tengo a Andrea González Henry. Ella es presidenta de la Confederación Estatal de Asociación de Estudiantes y estudiante en prácticas también. ¿Cómo estás, Andrea? Pues encantada de tenerte encantada. Aquí físicamente. Sí. Oye, ¿tú en qué categoría de prácticas estás? Yo ahora mismo estoy haciendo las prácticas curriculares obligatorias de la carrera. Yo estoy estudiando psicología, estoy en último año, entonces tengo que hacer unos créditos de prácticas y los estoy haciendo ahora. Vale. ¿Cuántos meses? Son 280 horas, que depende cómo te los repartas, pero bueno, yo estoy de finales de enero, de principios de febrero a junio, básicamente. Vale. ¿0 euros o te dan...? Cero. Ah, bueno, desde aquí un besito a ese centro de trabajo. Continuamos con Pedro Sáez, él es ingeniero informático. Eso es. ¿Estás en prácticas? Ya no. Ya no. Estaba. ¿Has estado? Sí. ¿Y te pagaban bien? ¿Te respetaban? Bien, yo diría que ¿Te sí. saludaban por las mañanas? Sí, Ah. sí. Ser becario es algo muy normal y a veces una experiencia bonita. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia bastante buena. Estuve 3 meses de becario en el Chiringuito. Anda. Y luego me hicieron contrato. ¿Y es donde estás actualmente? Estoy actualmente en el Chiringuito. Le queremos mucho a Josep, ha venido al programa y todo. Sí, lo sé. Desde aquí un beso, Josep. Me ¿cómo manda no? saludos para vosotros. Becarios sí. Bueno, continuamos en el Zoom. Tenemos a Paula García, ella es periodista y creadora de la cuenta Becaria Precaria. ¿Qué tal estás, Paula? ¿Cómo lo llevas? Hola, bien. Bueno, ahora estoy del contrato de prácticas, que no es lo mismo que las prácticas curriculares y extracurriculares, que eso ya supongo que lo hablaremos. Pero sí, bien. Pues ahora, precisamente, en cuanto terminemos de presentar la mesa, va a ser a lo que vayamos. Continuamos con
Alejandra de la Fuente, periodista especializada en laboral y creadora de la cuenta Mierda Jobs. Gran cuenta, tenéis que seguir, por favor, Mierda Jobs, porque ha denunciado muchas situaciones irregulares y de echarse las manos a la cabeza. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí. ¿Tú has estado en prácticas también? Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo, falsos autónomos. Mucho tiempo en muchas empresas y bueno, sí, he estado en 3 o 4 empresas de prácticas. Bueno, nos contarás también tu experiencia. Terminamos con otro repetidor, pero de los buenos. Álvaro Martín, estudiante de Economía en Cambridge University. Álvaro, ¿tú has terminado ya tus prácticas? Yo, bueno, en Inglaterra funciona distinto, pero hice unas prácticas el verano pasado, 3 meses, y voy a hacer otras prácticas este verano. ¿Estás ya aquí asentado en Madrid? No, estoy simplemente de vacaciones un par de semanas aquí, pero bueno, ahora me toca volverme. No vuelves a este país que huele a ajo, como diría Es que yo estoy en el segundo año de carrera todavía, entonces, claro, yo estudio toda la carrera allí. Peluche, claro, y bueno, ya verás que no te van a volver las ganas a lo mejor después de este programa, bueno, ni mucho menos. Precisamente queríamos empezar explicando un poco cuál es el sistema en prácticas. No sé si nos podéis echar un cable vosotras, que sois las que más estudiáis este asunto, Alejandra, Andrea. Bueno, pues efectivamente, diferencia entre práctica curricular, extracurricular, contrato en prácticas. ¿Cuáles son las principales diferencias? Claro, aquí hay que diferenciar entre las prácticas laborables en el régimen español, ¿sí? En las prácticas laborables y las no laborables. Las no laborables son las prácticas curriculares, que son las, digamos, obligatorias, y luego están las prácticas extracurriculares, que es donde normalmente se suele cometer más fraude. Es cuando ya has hecho tus prácticas obligatorias, pues voy a una empresa, supuestamente a seguir formándome, y es donde pues suele haber más fraude, porque están contratando trabajadores en el fondo estructurales de empresas, pero bajo las famosas prácticas extracurriculares, que insisto son no laborables. Y son imprescindible que tú estés en ese momento en formación, o sea, que estés con el expediente abierto. Exacto, con el expediente abierto o adscrita a algún tipo de curso académico. Efectivamente. ¿Hay algo que podamos complementar de esto? Sí, simplemente que las prácticas curriculares son las que te exige cada universidad, depende de un número de créditos, para poder sacarte el grado. Es decir, tú estás pagando por hacer esas prácticas porque tú has pagado tus créditos que luego te van a llevar a hacer unas prácticas que pueden o no ser remuneradas. Ahí es un poco más diferente, pero que en la mayoría de casos no son remuneradas. Y Andrea, en este caso, efectivamente, en la mayoría de casos no son remuneradas. Por ejemplo, en los casos de FP y universidad, ¿funciona distinto? Funciona diferente, claro, porque es un régimen diferente, pero en formación profesional pasa lo mismo. Formación profesional, por algo se llama formación profesional, ¿no? Porque está mucho más integrado en el sistema laboral y tiene otra perspectiva que la universidad, pero aún así las prácticas de formación profesional no suelen estar remuneradas tampoco. Hay algún caso en el que sí que están, porque hay empresas que están muy concienciadas con la situación, porque muchas veces es decisión de la empresa remunerarlas o no, perdona. Entonces, muchas veces no son remuneradas, pero formación profesional pasa lo mismo. Grado medio, grado superior, tú también haces tu número de prácticas con tus créditos, aunque no se llaman créditos, también estás trabajando o de prácticas en una empresa y tampoco estás cobrando. Vale, damos un pequeño dato, y es que en muchas ocasiones, bueno, en la mayoría de las ocasiones, este convenio permite que el centro de estudios pague a la empresa por tenerte ahí. ¿Esto es correcto? Y luego también, tenemos, como bien decía, están esas prácticas que son las no laborables, que es donde más fraude hay, que seguramente va a ser las que más trataremos en esta mesa. Pero luego también hay otras prácticas. Están las prácticas laborables, que esas sí que tienen un contrato laboral. Ahí ya sí que hay una vinculación laboral entre el trabajador y la empresa, que por ejemplo son los contratos en prácticas, como decía la compañera, y también pueden ser los contratos formativos. Luego ya hay que ver si esos contratos formativos acaban en un contrato indefinido o no, pero ahí sí que hay una relación laboral. El fraude está en las otras, en las que hemos estado comentando, o suele estar, mejor dicho, en las no laborables, en las extracurriculares. Vale, pues entraremos un poquito más en detalle a continuación, pero no sin antes, por ejemplo, pues hacer un pequeño repaso cómo está el mundo. Álvaro, tú en tu experiencia en Reino Unido, ¿cuál es la diferencia? Bueno, os cuento muy brevemente, es decir, en Reino Unido no existen los convenios de empresa con las universidades, es decir, las universidades están totalmente fuera del sistema de prácticas, lo cual a mí me parece algo positivo. ¿Cómo funciona? Porque se vicia la relación, ¿no? No existe el contrato de prácticas, es decir, se llama internship, pero no es un contrato de prácticas, es un contrato temporal para la duración de tus prácticas y está sujeto a las mismas condiciones laborales que el resto. Es decir, tú tienes, lógicamente, un salario mínimo, unas horas de empleo y todo eso está estipulado en el contrato.
tú de manera individual como estudiante te buscas las prácticas, ¿cómo? A través de internet, vas llamando a empresas, lo que sea, y los procesos de selección son mucho más duros, es decir, tú aplicas a una empresa para entrar a sus prácticas, presentas tu currículum, pero luego te hacen 3 entrevistas, 2 exámenes, etc. Con eso filtran a los estudiantes que realmente estén interesados y que conocen más o menos el sector, pero esto ocurre en todas las carreras, excepto a lo mejor educación y medicina, que es un poquito distinto, pero en el resto de carreras funciona así. Y yo, todos los casos que conozco y gente con la que he hablado de distintas universidades, son todo prácticas remuneradas y bastante bien remuneradas. ¿Por qué? Porque la empresa luego lo que le interesa es incorporarte a su equipo. Y no tienes que esperar a... O sea, no existen los créditos en Inglaterra, pero no tienes que esperar a tener un mínimo de años de carrera. Tú en el primer año de carrera puedes hacer unas prácticas. Lo que pasa es que siempre son en verano porque no son nunca curriculares, o sea, eso no existe. Entonces tú en verano vas y trabajas 2-3 meses en una empresa, te pagan bien y luego te ofrecen, muchas veces, no siempre, pero muchas veces te ofrecen incorporarte. Por lo tanto, el fenómeno de que el becario va encadenando prácticas y no se incorpora a la empresa no suele existir. Claro. O sea, tú sueles hacer unas prácticas en verano. ¿Y ya puedes arrancar como junior incluso sin haber terminado tu formación? No. O sea, es decir, tú imagínate, haces unas prácticas en el primero o segundo año y si les gustas, te dicen, oye, pues al final de tu tercer año, porque son 3 años los grados en Inglaterra, te incorporas con nosotros con estas condiciones. Lo cual que hace, oye, que si tú al final no te incorporas con esa empresa, has estado trabajando un verano, ganando experiencia real. Yo conozco muy pocos casos de gente que lo haya pasado mal en sus prácticas y además has ganado un dinero decente, es decir, has sido remunerado por tu trabajo. Pero la parte buena de todo esto es que, como he dicho antes, el proceso de selección es muy duro. Entonces realmente filtran y las empresas están contentas normalmente con los becarios y los becarios con las empresas. Y lo que haces es que lo ideal es hacer muchos procesos de selección a la vez para que entres en alguno finalmente. Por eso hay que tener cuidado con comparar ese tipo de prácticas con las prácticas que hablábamos antes Alejandra y yo, porque son prácticas, hablo de mi caso, las curriculares, obligatorias para que yo tengo la carrera. para que te den un grado, para que tú seas graduada en mi caso, psicología. Si no las haces, no tienes el grado. O sea, es que es muy diferente un sistema de otro. Y además son laborables. Lo que está hablando es que hay un contrato por medio, un contrato laboral. Claro. Los contratos de prácticas son con carácter formativo. El objetivo final es formar, no trabajar. Luego está no sacar cómo lo que es la práctica. Claro, Exacto. que eso es lo que está pasando. Pero precisamente yo quiero saltar un poco, después de este momento de Juegos del Calamar, a Paula, para que nos hagas un aterrizaje de cómo está la situación de becarios precarios en España. La cosa puede ir un poco mal. Yo además justamente hice la carrera de periodismo y luego hice comunicación audiovisual, tropezando 2 veces con la misma piedra. Entonces el sector de la comunicación, se rige bastante por este sistema de becarios. Es muy normal, por desgracia, en muchas empresas, medios de comunicación, ir encadenando contratos de becarios en becarios para poder suplir en verdad una plaza de un contrato que sería un contrato normal y corriente, un contrato indefinido. Entonces, pues muchos de mis compañeros, compañeras, se encuentran en situaciones en las que ven que es quizá mejor aceptar unas prácticas para poder intentar así introducirse en el mundo laboral, que sean de unas condiciones bastante pésimas, pero porque así ven que tienen una oportunidad para poder acceder ya sea a un medio de comunicación o a una agencia de noticias o una empresa. Entonces yo también me vi en esa tesitura y es esa la situación actual. Es decir, quizá ves que no te pueden pagar mucho dinero o no vas a recibir nada a cambio, pero crees que el hecho de estar ya trabajando en esa empresa, ese medio de comunicación, quizá en un futuro te llegue a que puedas estar trabajando con un contrato indefinido. Pista, no pasa. Pero esa es la situación en la que viven ahora mismo. Efectivamente. Precariedad, 2 puntos, en busca de la oportunidad, ¿no? Exacto. Totalmente. Pedro, en este sentido, por ejemplo, ¿tú qué responsabilidad tenías durante tu beca? Bueno, yo tenía la responsabilidad, yo me dediqué a los sistemas de streaming. Nosotros apostamos mucho por el streaming en el Chiringuito. Y en todo momento yo tenía un supervisor. Sí. Pero en todo momento yo tomé la iniciativa y aprendí todo lo que pude. Responsabilidad no me dieron, o sea, una responsabilidad de esperamos que hagas esto, no, pero yo por mi parte sí que quise tener cierta responsabilidad, porque así creo que es como se aprende. Y de hecho yo, por ejemplo, la mayoría de mis compañeros son periodistas, de hecho yo soy el único ingeniero,
Y te puedo dar un dato de mi empresa, del Chiringuito, y es que desde que estoy yo, desde agosto del año pasado, han pasado 7 becarios y 5 de ellos se han quedado con contrato. Creo que eso es más del 70%. Muy bien, me gusta mucho, Pedro. Este No está mal, ¿no? corporativismo, hombre, claro. Retratados. No, es que, Bueno, hay que ya te decirlo digo, todo, efectivamente. No es el caso habitual porque, de hecho, nosotros tenemos otras cifras, que no es que no me la inventé yo por intentar ennegrecer el panorama, pero es verdad que cada cuánto, Andrea, ¿cuántos becarios al final luego después consiguen el puesto de empleo en España de promedio? Yo creo que no llega al 10%, o sea, que se los está queda a todos alrededor del Josep. 10%. no, igual lo que hacemos nosotros es un buen sistema de filtrado. Creo que es muy importante Sí. el filtro que hacemos. Porque, ¿qué filtro hiciste tú, por ejemplo, para esas prácticas? Porque depende, yo por ejemplo en mi universidad no había filtro. Tú tienes una nota, te hacen un baremo y hay una lista y el que más nota tiene elige el primero y cuando te llega tu número, si eres el 85, esto es lo que queda libre, pues voy a hacer las prácticas aquí. Ese es, por ejemplo, el sistema de prácticas. ¿El vuestro, por ejemplo? Sí, bueno, en mi caso, que fue diferente a todos los demás, que son periodistas, cambiaron un poco el filtro y, por ejemplo, de todos los candidatos Te tiene que gustar había, el deporte, o sea, claro, obviamente tienes que saber un mínimo de fútbol, de deporte, pero sobre todo lo que buscaban era una persona con cierta iniciativa, porque al final querían quedarse con un ingeniero que resolviese problemas. Y creo que es lo más importante. Si hay problemas en la empresa y al director, al CEO o al jefe, como lo queramos decir, le solucionas eso, yo creo que si aportas ese valor, es lo que hace que te quedes. Es lo importante. sí, o sea que... Aportar la solución. Sí, que muchas veces también, efectivamente, hay gente que tiene que acceder a esas prácticas necesarias, ¿no?, para poder aprobar el grado y es que no le interesa para nada esas prácticas, esa empresa, o la empresa tampoco se interesa por el propio alumno, porque esto que has contado en el que tú tenías un supervisor, no sé si se da en todos los casos. A ver, la cosa, quería comentar, es cierto que las prácticas curriculares, que es las que comentaba Pedro, a ver, son parte de la formación, entonces también hay que dar la oportunidad al alumno de saber si eso es lo que le gusta, de poder migrar a otra empresa, porque claro, tienes que conocer el punto de vista práctico en las prácticas curriculares, entonces, y tiene que haber efectivamente un tutor de prácticas que te acompañe durante todo ese proceso. De hecho, Dos, porque tienes que tener el de la universidad y el de la empresa donde vas a hacer las prácticas. La universidad o, bueno, el centro de estudios. Y que tienes que tenerlo porque luego tú tienes que entregar una memoria de esas prácticas para que te las aprueben. Bien larga. Bien larga. Y la cosa no está en las prácticas curriculares únicamente. El problema, insisto, está en las otras. Tú en las curriculares estás probando, son parte de tu formación. Estás viendo, me gusta, no me gusta. Me voy a otra empresa porque a lo mejor no me gusta tanto el deporte y me gusta más la sociedad, por ejemplo, en el caso de un periodista. Pero luego el problema viene en las extracurriculares. Tú ya tienes tu formación práctica obligatoria del centro de estudios. ¿Quieres ampliar para coger un poco de Quieres currículum? ampliar y es ahora ahí dicen, cuando anda, tras. Es ahí cuando, efectivamente. Este es el perfil que queríamos. Álvaro, que querías apuntar algo, Sí, perdón. quería decir que lo que ha comentado sobre el sistema de filtrado es súper importante y me parece esencial. Y yo hablo de las prácticas extracurriculares porque en Inglaterra las curriculares no existen, pero es muy importante, por ejemplo, yo estuve el verano pasado en una consultora de Londres haciendo prácticas. Bueno, pues para poder acceder a eso tuve que hacer 3 entrevistas, primero con gente de rango más bajo, luego 2 con socios de la consultora y aparte tuve que hacer 2 exámenes, uno de lectura de textos y redacción y otro de matemáticas. Y aparte ver que tenían solvencia con programas como Excel, Stata, o sea que son programas de análisis de datos. Y todo esto con 20 años que tienes. Y todo esto, claro, pero esto era el año pasado, que sí, que tenía 20, ahora tengo 21, pero el tema es, esto permite que tú realmente cuando llegas allí puedas aportar algo, es decir, la empresa está contenta contigo, tú estás contento con la empresa. Pero yo aquí también pongo algo sobre la mesa que creo que los estudiantes debemos hacer y que creo que es responsabilidad nuestra. Cuando tú entras a la universidad te tienes que informar sobre el mercado laboral, o sea, tú tienes que preocuparte, aunque no sepas exactamente qué es lo que te gusta, preocuparte en qué trabajos termina la gente que estudia lo que tú estudias. Oye, ¿qué empresas ofrecen prácticas? Joder, mandar Este ejercicio, Álvaro, yo no sé si lo hace mucha gente. Claro, pero deberíamos hacerlo, porque aquí ponemos siempre la culpa sobre las empresas o sobre el sistema, y no digo que no. Pero oye, mandar un email, que es algo que yo he hecho 1000 veces, mandas un email a gente que trabaja en esa empresa, les escribes por Twitter, oye, cuéntame, ¿qué tal tu experiencia? ¿Tú hiciste prácticas aquí? Les escribes por LinkedIn, cosas así, y la gente está encantada de contestarte. A mí ha habido gente que en LinkedIn ha visto que hice prácticas en esta empresa el año pasado y me han escrito, oye, ¿cómo fueron? ¿Cómo hiciste el proceso de selección tal? Y yo encantado de contárselo. ¿Y tienes ya un correo tipo para contestarles? En plan de control-C, control-V. No, solo... It was good. Yo suelo contestar siempre, pero es que a mí me pasa lo mismo. Yo escribo a gente, sigo haciendo
haciéndolo y me contestan, oye, pues en esta empresa muy bien, te pagan X, esta es tal, tienes más horas, menos horas. Y creo que eso es algo que todos cuando entramos a la universidad debemos hacer, preocuparnos por el mercado laboral, ¿no? Sí. Creo que es parte de la cultura del esfuerzo al final, ¿no? No hacer que la universidad te lo dé todo hecho y simplemente, oye, si algo va mal es culpa del sistema. Que no digo que no, pero que nosotros como estudiantes también tenemos culpa de eso. Pero, Andrea, sí. o sea, yo simplemente apuntar que no creo también que todo el peso tenga que caer sobre que el estudiante pueda o no buscar información, sepa o no usar LinkedIn, porque esa es otra. O pongo ejemplos. O sea, al final la universidad no te ofrece ningún tipo de ayuda ni de asesoramiento, por mucho que cada universidad tenga su departamento de ocupación. En mi caso, en las prácticas, tú llegas a las prácticas sin saber nada, con un número de lista y te dicen, elige. El estudiante tiene que preocuparse, por supuesto, pero tiene que haber una ayuda, un apoyo de la universidad, un poco de formación, que es que pasa igual en bachillerato, que lo hablábamos en el programa que hicimos de bachillerato, la gente llega sin saber ni idea de lo que es, entonces tú te pones a buscar en Google y ¿qué pones? Salidas laborales, periodismo, y te sale la típica web de salidaslaborales.com, claro, pero que eso es un griso y dices, pues es lo que yo quería. Pero eso es un desastre, o sea, y al final la universidad no tiene ese enfoque. No, lo buscas en portales de empleo, luego te metes en la web de las empresas, escribes a gente, o sea, yo, mira, te digo, en nuestra universidad no tenemos ningún apoyo a tema de prácticas, ni nada, ni nadie nos ha contado cómo se utiliza LinkedIn, ni nada. ¿Qué pasa? Que tú hablas con tus compañeros, hablas con gente que está trabajando y al final, oye, pues te vas informando. Que hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor, pero creo que también al final es un trabajo individual que es parte de lo que tiene que ser un estudiante, ¿no? Porque un estudiante no tiene que ser, oye, yo voy a la universidad y si esto funciona mal, que estoy de acuerdo con que funciona muy mal cómo hace eso las universidades, yo con la mía estoy contento, pero sé que las universidades en general eso lo hacen mal, pero si tú sabes que lo hacen mal no puedes decir, oye, pues mira, me tiro en el sofá, me voy a quejar de que la universidad lo hace mal y luego voy a decir que es todo culpa del sistema, que no digo que no, pero creo que hay una parte de responsabilidad individual y de cultura del esfuerzo que el estudiante también tiene que promover. Paula quería intervenir. Sí, no, recogiendo lo que había dicho anteriormente el compañero en relación a las prácticas extracurriculares, es que sí que me parece bien pues, que haya un sistema de filtrado, es decir, que entonces luego pues, tanto empresa como estudiantes están de acuerdo, pero es que en las prácticas extracurriculares que no forman parte del plan de estudios, es decir, las puedes buscar a más estando estudiando, pero que no se incluyen dentro del plan de estudios, es decir, no se convalidan por créditos, son los propios estudiantes los que buscamos esas prácticas y además yo he hecho entrevistas, he tenido para hacer, ya te digo, unas prácticas por las que me pagaban 300 euros. Entonces yo creo que el problema no es el sistema de filtrado por el que no estamos contentos los estudiantes, sino por las condiciones en las que estás haciendo esas prácticas, porque las prácticas extracurriculares se camuflan de trabajo real. Es decir, yo hasta hace poco estaba haciendo el mismo trabajo que compañeros míos que estaban en contratos indefinidos. Yo creo que ahí está el problema y el problema también está en que acabas esas prácticas extracurriculares, estás ya graduado y la propia empresa te dice, oye, ¿quieres hacer este curso con esta universidad para poder seguir siendo un becario? Yo creo que el problema está no en el sistema de filtración, sino en las empresas, cómo gestionan todo el tema de los becarios. Claro, bueno, es que hay becarios que tienen el peso de la empresa aquí. O sea... Sí, que al final eso es un poco ya individualmente en que haya empresas efectivamente que sean, pues que les guste mucho escurrir la bayeta, que se dice mucho. Bueno, viva España, viva Daniel, que tiene preparado también aquí un vídeo perfecto para nosotros y este momento. Horarios que se prometen pero que no se cumplen. Disponibilidad 24/7 que es solicitada de ti bajo absolutamente cualquier circunstancia. Precariedad laboral, vivir en casa con tus padres. Estas y muchas otras cualidades son ya inherentes al trabajo remunerado en España. Entonces imagínate hacerlas gratis. ¿Quieres un consejo millonario? ¿Por qué no vas a donde tu jefe y le pides más responsabilidad? Todo nos funciona. Por ejemplo, a esta persona le tuvieron que dar un proyecto entero para llevar ella sola sin cobrar para conseguir un trabajo digno hoy en España. Una beca es una oportunidad maravillosa, un regalo, un favor que te hacen como complemento de tu formación, como fase última de tu realización como profesional. Ahora bien, un becario es un paria y un pringao, entonces como esta persona dice, se aprovechan de él. ¿Qué correlación tan peculiar? Tanto es así que en muchos escenarios bequiles, si no estás en garantía joven o reciben alguna ayuda por el hecho de contratarte para que ya trabajes gratis de por sí, no te contratan. ¿Por qué? Porque la competencia es feroz y la cantidad de gente dispuesta a vulnerar todo tipo de derechos laborales es muy superior a la que debería de ser. Va a resultar al final que tras un exhaustivo trabajo de investigación profunda nos damos cuenta de que quien se beneficia de esto es el empresario, que está teniendo mano de obra gratis o por 300 euros, que es un salario lamentable y que es lo mismo. Entonces,
por el bien de... ¿La beca dónde va aquí? Las prácticas, como su nombre indica, son la puesta en práctica de todas las habilidades adquiridas mediante la formación. Ahora bien, si en esto consiste el trabajo per se y lo estás haciendo exactamente igual que el resto, pero sin cobrar, quizá tengamos una palabra más apropiada para ella que estoy señalando con el dedo. Esclavitud encubierta quizás sea un título bastante generoso para algo que no es encubierto en absoluto. En todos los lados el becario es el de las bromas, el que se come todas las putadas en el sitio nuevo de trabajar y el que encima no cobra para que se vaya a casa calentito, contento y vuelva otro día. Becario, becario, nunca cobraré. Bueno, pues volvemos un poco con temas que habíamos dejado en el aire, como pues eso, la funcionalidad del sistema. Y yo quería empezar por Pedro, bueno, pues lanzándole este dato. España es el segundo país europeo con más becarios, porque no solamente becarios jóvenes como vosotros, sino que además 2 de cada 10 tienen más de 30 años. ¿Qué te parece esta cifra? Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo solamente he sido una vez becario en el Chiringuito y los becarios que hay no superan más de los 25 años. Es que hay que cogerlo como modelo, el Chiringuito, ¿eh? El Chiringuito. Yo te voy a hablar de mi experiencia, entonces es bastante buena. Entonces, que tengan más de 30 años depende del sector, creo yo, porque también te puedo hablar de mis compañeros ingenieros, ¿sí?, que todos o casi todos han empezado como becarios. La mayoría se han quedado, mis amigos más cercanos se han quedado con contrato indefinido en las respectivas empresas y mis compañeros más de 25 años no tienen. ¿Se puede vivir de ser becario? Vivir de ser becario, yo creo que también depende de la empresa. Yo, por ejemplo, en la mía, en un corto plazo, diría que sí. Luego, por ejemplo, imagino que cada persona necesita crecer y aspira a más. Pero en un corto plazo, sobre todo cuando está empezando, se puede vivir. También depende del sector, imagino, ¿no? Porque sí, me depende del sorprende sector, mucho es lo que digo, la experiencia de que todos tus amigos o compañeros, imagino que del gremio ingeniería, claro, es muy diferente encontrar trabajo de ingeniero que, por ejemplo... de auxiliar veterinaria. Sí, o de psicología o periodismo que lo hablábamos, que son carreras muy precarias. Tú acabas el grado de psicología o incluso en el grado y o sea, no vas a encontrar trabajo como a lo mejor un ingeniero puede encontrar, que también es la facilidad o no que tenga cada grado o cada profesión de encontrar trabajo claro, en el mundo. Depende del sector, por eso. Yo te puedo hablar de mis compañeros ingenieros, que de momento tenemos la suerte de que hay bastantes salidas laborales y normalmente se encuentra trabajo fácilmente. Se empieza como becario, incluso diría que para ser becario no habría que mirar tanto el dinero, sino la parte del aprendizaje. Yo creo que es muy importante la parte del aprendizaje. Yo, por ejemplo, yo quería buscar unas prácticas para ser becario porque quería aprender qué era esto del mundo laboral. Y yo no miré en ningún momento el dinero. Sí que es verdad que luego... Tenías la oportunidad a lo mejor de, pues eso, de no tener que claro, mirar por supuesto. la pasta. Claro. Luego tenemos otro caso que es el que busca trabajo y le dan plaza de becario. Eso es otro caso. Yo te digo, el mío, lo importante sería formarte en esa etapa, tener iniciativa, proponer cosas en la empresa y yo creo que así es como creo que se consigue un contrato finalmente. Yo aquí voy a romper una lanza para el otro lado. Es muy bonito que haya casos que hayan salido bien, pero hay que ver los datos y la realidad. O sea, los datos demuestran la realidad social y laboral, por desgracia, que debería ser formativa, pero laboral, que hay en España. Si estamos hablando de que como mucho 1 de cada 10 contratos de becarios acaban en un contrato real, en un contrato indefinido, si estamos hablando que el Parlamento Europeo nos ha llamado la atención, si estamos hablando que la Inspección de Trabajo, bueno, pues aparece en una empresa y de ahí no trabaja nadie, porque se esconde todo el mundo debajo, falsos autónomos, becarios. Si hablamos de que hay empresas que se nutren o nutren una parte de su plantilla con falsos becarios, que son personas que hacen trabajos estructurales, pero contratados como... Esa es la realidad, y la realidad es que no se puede vivir con unas prácticas extracurriculares. No se puede vivir porque las prácticas extracurriculares mayoritariamente son 300 euros brutos, 287 euros netos. Y seguramente que habrá mucha gente que nos estará viendo y dirá, yo estoy cobrando 287 euros netos. 287 euros netos no te da ni para una habitación. Entonces, la realidad son los datos. Si tenemos tantos becarios anualmente trabajando para empresas, de los cuales un ínfimo, mínimo porcentaje acaba siendo contratado y además haciendo trabajos estructurales
en fraude por parte de la empresa, no de los pobres becarios, la realidad es que tenemos un problema laboral, formativo y social, que ¿a quién va dirigido? A las personas más jóvenes, que son las más vulnerables. Sí, hay casos bonitos, sí, hay casos que acaban bien, pero esto no es la realidad y esto no es la mayoría. Y ya tenemos al Parlamento Europeo, a la Inspección de Trabajo y al Ministerio de Trabajo trabajando en esto porque tenemos un problema y hay que decirlo. Claro. Vamos a coger precisamente esto que estaba comentando yo del Parlamento Europeo, que nos han dado efectivamente un toque diciendo que esto se llama pues explotación con X. Entonces, cuenta exactamente en qué consiste este toque de atención. Básicamente, este toque de atención surgió a raíz del European Youth Forum, que es como el Consejo de la Juventud Europeo, para que nos entendamos. Todos los españoles diciendo, ¡ay, Dios mío! En el que, no solo españoles, porque, por ejemplo, Bélgica es uno de los países de la Unión Europea con más prácticas no remuneradas, o sea que no solo estamos nosotros. Y bueno, al final, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, salió diciendo que las prácticas no remuneradas son una violación de los derechos de las personas jóvenes y que son una práctica de explotación. O sea, así, tal cual, lo dijo. Claro, esto es algo que muchos ya sabíamos, pero que nunca se había verbalizado. Se había verbalizado, pero ahora al llevarlo a la realidad te das cuenta que, por ejemplo, en España, y por poner un dato muy concreto, hay un Real Decreto, ¿no?, que tengo aquí apuntado el número por si alguien lo quiere mirar, el Real Decreto Ley 28/2018, que dice que las prácticas, al menos, las personas que están haciendo prácticas deben cotizar a la Seguridad Social, al menos. Ya no mete ahí un poco en el limbo por si no se puede cobrar. Ese Real Decreto no se ha desarrollado y ya es de obligado cumplimiento desde 2018. Y hay ministerios del gobierno, X ministerios, que están ofreciendo, el propio ministerio, prácticas no remuneradas en el ministerio. O sea, es que es muy fuerte que se esté diciendo por ley lo que se tiene que hacer y que los propios ministerios ofrezcan prácticas no remuneradas. En Europa, el Consejo de la Unión Europea también ofrece prácticas no remuneradas. O sea, muy bien la visibilidad y muy bien que el Consejo de Europa dé un toque a X países de que no se está haciendo bien, pero son los propios países, desde su gobierno, desde sus ministerios, que están ofreciendo prácticas no remuneradas. Exacto, pero tal cual, y como decía Belén Esteban, págame. Paula, cuéntanos un poco, efectivamente, sobre todo esto que estamos hablando. ¿Es un sistema óptimo, pues, el sistema de becas y de prácticas para incorporarse al mercado laboral? Es que hay muchos blancos y grises, pero principalmente no. Sí que es cierto que empezar una beca, unas prácticas tanto extracurriculares como curriculares puede acabar en un contrato, pero es que eso pasa, bueno, lo ha dicho antes la compañera, pocas veces. Entonces, realmente no lo veo un buen sistema. Sí que estoy a favor de que haya unas prácticas curriculares porque al final, bueno, forman parte del plan de estudios y bueno, al final no dejan de ser unos créditos que estás haciendo. En mi caso fueron 12, ¿no? Son 25 horas por cada crédito, entonces, bueno, pues haces unas 300 horas, tienes un tutor, pero tú no eres una pieza clave en ese empleo, ¿no? O sea, tú eres totalmente prescindible, eres un becario, te están enseñando, te están formando como si fuera una asignatura más. Y de hecho es bueno, ¿no? Porque las prácticas curriculares, al fin y al cabo, yo considero, sobre todo en periodismo, que es una manera mucho más práctica de aprender que incluso con algunas asignaturas de la universidad que son mucho más teóricas. Pero luego, que el sistema de prácticas extracurriculares te beneficie para introducirte en el mercado laboral, yo he encadenado muchos contratos de prácticas que siempre los he acabado enlazando con cursos de otras universidades. Es más, una vez yo cuando terminé la carrera de periodismo me iban a contratar en un contrato temporal, pero bueno, iba a tener pues un sueldo, el sueldo al menos el salario mínimo, y me dijeron, bueno, vemos que estás cursando, ¿sería posible hacerte firmar un convenio en vez de firmar un contrato temporal? Claro, entonces no sé hasta qué punto el sistema de prácticas es beneficioso para los estudiantes. Y yo con esto tengo una pregunta para Álvaro. Aparte que él quería aportar algo a lo anterior, ¿crees que las empresas se podrían sustentar sin becarios? Depende de qué empresa y qué estructura tengan. O sea, hay empresas que yo conozco que los becarios solo los contratan en verano. Es decir, bastantes. ¿Por qué? Porque luego tienen una estructura interna que los que han sido becarios en verano, o una parte de los que han sido becarios en verano, se incorporan como junior, están cubriendo esas líneas de trabajo. Y los becarios cubren ciertas líneas de trabajo que están faltas de personal, pues por vacaciones. Lógicamente en julio hay más gente que se coge vacaciones, agosto, septiembre incluso, y entonces pues bueno, van cubriendo esas líneas. Pero esos son algunos casos que yo conozco. Pero creo que muchas sí.
sí. Es decir, lo que quiero decir es que sí que se sostienen con becarios. O sea, que, o que es una pieza claro que hay fundamental. empresas que se sostienen con becarios, pero creo que los becarios en muchas empresas, sobre todo según van ganando tamaño, no son una pieza fundamental para el esquema de esa empresa. ¿Sabes? Que lo que esas grandes empresas pretenden cogiendo becarios es formarlos para luego incorporarlos como juniors, es decir, tanto despachos como consultoras como bancos. Es el caso, ¿no? O sea, grandes empresas en este caso. Y yo creo que y lo que quería decir es que creo que uno de los problemas con las prácticas en España, tanto por lo que conozco de datos como por lo que yo he hablado con gente conocida y con amigos, es que hay un exceso de regulación en las prácticas. O sea, si tú lo comparas con sistemas como el francés, el alemán, el suizo, el británico, el americano, no tienen tanta regulación las prácticas. Me explico muy sencillo y voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que está estudiando periodismo e historia. Este amigo mío está en tercer año de carrera, pero quiere trabajar en consultoría. En concreto en consultoría de asuntos públicos. ¿Qué ocurre? Sus prácticas curriculares, es decir, las empresas que tenían convenio con su universidad, ninguna incluía ninguna consultora de asuntos públicos. ¿Qué ocurre? Él hizo prácticas en una radio. Y entonces, cuando fue luego a buscar unas prácticas extracurriculares de lo suyo, en una consultora de asuntos públicos, todas le decían, claro, pero es que la experiencia que tienes no está relacionada con lo nuestro. ¿Qué ocurre? Eso es por un exceso de regulación. Porque si las prácticas curriculares, que yo soy contrario a que las prácticas sean obligatorias en la universidad, pero el hecho de que, pero pongamos que son obligatorias, deberían de permitir que tú tengas prácticas curriculares en las empresas que tú te busques. ¿Para qué? Para que si tú, aunque estés en periodismo, quieres llevar tu carrera a otro sector, puedas hacerlo. Porque esta rigidez de las prácticas curriculares y de la regulación de los contratos de prácticas en España y de los convenios de las universidades con las empresas no permiten que tú luego desarrolles tu vida laboral libremente. O sea, te fuerzan a ir por un camino con unas determinadas empresas, con tal, y entonces no te permiten luego salirte. ¿Qué ocurre? Si liberalizáramos esto y permitiéramos tanto que no hubiera prácticas obligatorias y que cada uno se buscara sus prácticas, como que no fuera obligatorio que la empresa tuviera un convenio con la universidad, es decir, que no hubiera una asignatura de prácticas como tal, sería mucho más fácil tanto ganar conocimiento en lo tuyo como interesarte por tu sector, especializarte y profesionalizarte en él. Y creo que eso es algo esencial y lo digo, o sea, está demostrado que funciona eliminar esa regulación. ¿Por qué? Porque todos los países que no tienen esa regulación, vuelvo a nombrar Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, incluso países parcialmente como Italia, que tienen mucha menos regulación en este sentido que España. Como pobres. No, como Italia, que tiene una tasa de paro juvenil similar a la española. O sea, es decir, funcionan mucho mejor las prácticas. ¿Por qué? Porque luego la incorporación desde las prácticas al mundo laboral, es decir, a un contrato indefinido, es una tasa muchísimo mayor que la española. Entonces digo, si estos sistemas funcionan en otros países y los que no funcionan son los sistemas similares a los nuestros, cambiémoslo. Lo que tenemos que hacer es permitir que la gente elija, permitir que la gente se informe y permitir que la gente busque. Es decir, imponer menos regulación tanto a las universidades como a las empresas como a las personas en este sentido. ¿Las universidades salen beneficiadas de esto, Alejandra? Bueno, económicamente. A ver, al final las universidades tienen que dar formación y pues, establecen convenios, entonces obviamente sí, pero quien sale realmente beneficiadas son las empresas. Voy a hacer un pequeño apunte, lo que comentaba el compañero. Si tú estás pidiendo una experiencia, como le estaban pidiendo a su amigo, es un fraude, porque las prácticas son formativas, no son laborales. Entonces, ya esa empresa que te está pidiendo una experiencia... Bueno, que conozcas el sector, no una experiencia numérica. O sea. Ya entras en un fraude directo, porque las prácticas son para formar, no son para trabajar, y eso hay que dejarlo claro desde el minuto cero. Quien se está aprovechando de esto son las empresas que... ¿Tú te has negado, por ejemplo, a hacer algo que se extralimitase de tu trabajo? Yo me he ido de sitios, he dicho, ¿Sí? para trabajar me contratas, ¿no? O sea, en algunas empresas he tragado, claro, pero ha habido en otras que he dicho, no voy a pasar por esto, no me vas a tener... Me acuerdo de una, ¿sabes de redes? Vas a ser community manager, pero con un contrato de prácticas 280 euros. No, para eso me pagas según el convenio. O me haces un contrato formativo, que para eso están también. Hay prácticas laborales que son un contrato formativo. ¿Qué es eso? Te forman y a la vez trabajas. Eso es un contrato de verdad. Entonces, esas prácticas extracurriculares que son formativas, única y exclusivamente formativas, que utilizan las empresas para pagar entre nada y poco, muy poco, a una persona para hacer un trabajo estructural, es decir, un trabajo necesario para el desarrollo de esa empresa, son fraude. Para eso están los contratos formativos. Entonces, el problema está, y quien se está beneficiando, son esas empresas que utilizan en fraude a esas personas jóvenes, con las promesas, como bien decía Paula, de a lo mejor te contratamos, te llamaremos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quien tiene aquí la responsabilidad última es quien está cometiendo el fraude. Hay que mirar al verdugo. Entonces, quien está cometiendo el fraude es una empresa que coge a un estudiante o a una persona joven
con una modalidad de contrato en prácticas no laborales y les estás haciendo trabajar. Es ahí donde hay que poner el dedo y decir, esto está mal, aquí la inspección te puede enganchar y te puede multar. Sí. Vamos a la otra parte, que es la de los estudiantes. Andrea, los estudiantes han planteado huelgas por infiltración de las empresas privadas en la educación. No sé si tiene esta protesta una relación directa con las becas. Sí que mezcla muchas cosas y una sobre la introducción, ¿no?, de las empresas privadas en la... Sobre todo hablan en el tema de formación profesional, ¿no?, que es igual donde más pronto se introducen, porque ya es desde que estás en primero de grado medio, ¿no?, desde que tienes 16 años, ya empiezas a trabajar en la empresa privada con el contrato formativo, pero otra vez hablando, son prácticas curriculares, por lo que tú no recibes absolutamente nada por ellas, incluso las pagas en el concepto de matrícula. Pero yo sí que quería añadir una cosita, por ir un poquito en contra o por pensar un poco diferente al compañero, y es que yo no creo que a las prácticas les sobre regulación. O sea, yo creo que les falta regulación, y a mí me preocuparía... O regulación de calidad, a lo Exacto, mejor, al a mí me menos. preocuparía mucho que, por ejemplo, las prácticas tal y como están ahora en España no estuvieran relacionadas con la universidad, porque eso querría decir que tú no tuvieras un tutor de prácticas al que acudir y decir, oye, es que estoy haciendo esto, es que me está pasando esto, es que esto está funcionando así. O sea, yo creo que, por lo menos tal y como está la situación ahora en España, y como persona que está haciendo prácticas, yo estoy súper contenta porque mi centro, yo estoy en un colegio y son maravillosos conmigo, y de hecho me han dejado estar hoy aquí porque yo debería estar haciendo prácticas y me han dado esa flexibilidad, que si no son flexibles, al no tener un contrato, yo me podrían haber dicho, no, Andrea, tú no puedes ir a ningún sitio. Yo creo que falta regulación, o sea, no que sobra, y que está relacionado con la universidad es muy importante para garantizar que los derechos de las personas jóvenes se están cumpliendo, porque por lo menos tienes algo, ¿no?, un organismo al que ir. Yo tengo compañeros que han estado de prácticas haciendo cafés, fotocopias y lo que nadie quiere hacer durante mucho tiempo, que no tiene nada que ver con su grado, y no me imagino que habrían estado haciendo si encima la universidad no hubiera estado, entre comillas, de por medio, de mediador, porque se supone que tu tutor de la universidad y el tutor de tu centro de prácticas tienen que tener más o menos relación, pero bueno, tienen que estar un poco... En conexión. En conexión. Entonces, a mí me preocuparía mucho cuál sería la situación de esas personas, y sobre todo te hablo de prácticas curriculares, que son las que yo estoy haciendo, son obligatorias. Yo, si no hago las prácticas, a mí no me dan el... No te aprueban, no me aprueban, no soy psicóloga, diploma. no soy Claro, psicóloga. exacto. Paula, antes de despedirnos de ti, he visto que levantabas la mano y no sé si querías apuntar alguna de estas cuestiones que se han quedado en el aire. Sabemos que este tema es infinito, pero bueno, pues tenemos un minutaje que cumplir. No pasa nada. Bueno, simplemente añadir lo que decía la compañera, que yo creo que a veces pues, las universidades totalmente nos amparan. De hecho, en muchas bolsas de trabajo de las mismas universidades, las prácticas, ellos ya consultan de que no haya fraude, ¿no? Es decir, que siempre miran que se te pague un mínimo. Entonces, bueno, yo creo que estar bajo el paraguas de la universidad es una ayuda para los estudiantes. Pues nos quedamos con esta línea. Muchísimas gracias, Paula, por haber estado esta tarde aquí con nosotras. Te mandamos un besito muy grande, mucho ánimo, que nos sigas encadenando pues lo que van a ser siendo contratos de mierda, que eso es una cosa que siempre está bien agradecer a la gente, y bueno, por qué no decirlo, mucho amor también te mandamos. ¡Hala, niños! Vamos a ver qué nos se cuenta Kilgore esta semana. El progreso no sería posible si no fuera por una empresa asturiana que tiene una chica nueva en la oficina. ¿Cuántas horas echáis aquí cosiendo zapatos? 10 horas al día. Llevo 33 años trabajando en este oficio. Le asignamos a Maite este proyecto porque tenía recién terminado su máster en diseño industrial y apreciamos en ella características como son la capacidad para innovar, y es una savia nueva que se incorpora en la empresa. O sea, a día de hoy, ¿cuál es tu situación? Al día de hoy, pues no tengo contrato y es muy difícil que te lo hagan. ¿Cuál es tu sueldo? Me salían a 2 euros la hora. 2 euros la hora. 2 euros la hora. Así es, dedicación, ilusión, esfuerzo y pasión. 4 conceptos que deben acompañar a todo becario que busque continuidad en la empresa donde desarrolla sus prácticas. Incorporamos a 2 de nuestro futuro pilar de España, la juventud del Papo. Tenemos ahí a Sara Giró, ella es diseñadora. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? O Giró, perdón, a lo mejor lo he dicho mal. Giró, en catalán. Claro, Giró, como Marc. Pues encantada. Yo, por suerte, hace literalmente 2 semanas que dejé de ser becaria, thanks God. Pero sí que es cierto que en mi curro yo tenía tatuado en la espalda el lema
estás ganando experiencia. Qué gran frase. Es que, claro, nunca se cansarán de caer ríos de tinta, ¿verdad? Te pagamos efectivamente con visibilidad. Bueno, continuamos también con Alejandro Mesa, profesor de secundaria e historiador. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Yo, por suerte, la verdad que, dado mi profesión o mi estudio, tuve mucha suerte, ya que al poco de acabar mis estudios he conseguido entrar en un centro privado, pero he conseguido entrar. Pero conozco a muchos compañeros de carrera y de máster que están ahí luchando entre que si prácticas, que si contrato de becarios y me forman. Sara, en este sentido, cuando tú estabas de contrato en prácticas, ¿conocías tus derechos y tus deberes? No, yo no sabía nada. Ándale. Nunca nadie. ¿Y te sentiste explotada en alguna ocasión? Sí, total. A mí simplemente me dieron pues el convenio que literalmente ponía, bueno, pues simplemente vas a ayudar al sector de diseño. ¿Qué pasa? Que luego yo me encontré con que yo de repente tenía propuestas de marketing de 40.000 euros que tenía que entregar yo en un día sin haber trabajado nunca. O sea, esa era la responsabilidad que tenías tú sobre tus espaldas. Pues haberlo hecho mal, Sara, hija, es que es la oportunidad para dinamitar el sistema y tú te la perdías. Alejandro, en tu caso, ¿tú conocías tus derechos y tus deberes como persona en prácticas cuando lo estabas? No, mira, yo hice prácticas curriculares en la universidad, tanto en el grado como en el máster. En el grado simplemente nos dijeron, oye, tenéis que hacer esto y esto. Tenéis tutor, pero no podéis acudir a él porque no va a estar aquí. Y ya está, y apañará. ¿Crees, Alejandro, que es un buen sistema para entrar en el mundo laboral, el sistema de prácticas? No, para nada. Porque sí es verdad que las prácticas que he hecho en el máster, sí he tenido un buen tutor y me ha sabido conducir un poco, pero por contactos que tengo de amigos, de compañeros o compañeras que han hecho prácticas, muy pocos han conseguido dar continuidad a esos contratos, por lo menos en nuestro campo, en el campo de la historia. En el campo de la historia. Sara, en tu caso, ¿crees que hay alternativas a las prácticas para incorporarse al mercado laboral en el ámbito del diseño? Mira, me gustaría decir que sí, pero la verdad es que creo que no. Y encima creo que tienes que currártelo mucho porque sí es cierto que yo estaba estudiando diseño, busqué en las prácticas, o sea, en la bolsa de trabajo de mi universidad y me decían que si quería ser fotógrafa de bodas. Y yo no he estudiado 4 años para ser fotógrafa de bodas, entonces tienes que buscarte muchísimo la vida y luego darlo todo en el curro para que vean que vales y demostrarlo como 50 veces. Sara, lo último, en una línea, ¿qué cambiarías del sistema? ¿Qué cambiaría del sistema? Pues básicamente que si eres becario, tener las funciones de becario, que no te pongan todo el peso de la empresa encima tuyo y luego que hubiese más posibilidad de entrar en la empresa porque de mi empresa nunca habían contratado a un becario. Fui yo y porque casi que le dije a mi jefe que le iba a petar las ruedas del coche. Que me contrataba. Bueno, dicho lo cual, nos quedamos con este pequeño mensaje que nos gusta a nosotras siempre, pues como de botella contra la pared. Sara, muchísimas gracias. Alejandro, espero que os vaya muy bien en vuestra carrera profesional y sobre todo en vuestra vida, que es importante, ya sabéis, pues ser @felices dentro de lo que se pueda. Un besito muy grande, chicos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, por vuestro tiempo sobre todo. Adiós. Adiós. Y ahora, pues para despedir un poco el debate del día de hoy, ya sabéis que las cosas no se pagan con dinero, se pagan con tiempo, decía Marx. Añadiremos pues unas líneas finales de alguna cosita que se os haya quedado por decir, reivindicación, objeción, no sé, lo que tengáis así en mente, unas pequeñas conclusiones. Andrea. Sí, pues yo simplemente por apuntar, que ya lo hemos comentado, pero por cerrarlo, que de experiencia y de aprendizaje no se vive, las personas no vivimos de experiencia y de aprendizaje, muy a nuestro pesar, y que al final yo creo que las prácticas remuneradas son una fuente de exclusión social y discriminación también, porque las personas que pueden permitirse hacer estas prácticas son las que tienen una buena situación económica y entonces no les importa estar X tiempo ya sabiendo que van a cobrar muy poco o que no van a cobrar. Entonces al final a esos puestos no van las mejores personas, van las personas que pueden permitirse estar ahí porque su familia o por X situación pueden estar
5 meses, 6 meses, un año trabajando sin prácticamente cobrar, porque recordemos que hay mucha gente que además de hacer las prácticas tiene que trabajar, tiene su trabajo real para poder pagar, hacer esas prácticas, porque muchas las tenemos que pagar nosotros en créditos. O sea, simplemente apuntar esto, y al final las personas que salen perjudicadas somos siempre las personas jóvenes, las que más precariedad tenemos, las que tenemos peor tasa de emancipación, etc., 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 y que creo que es algo que me alegra que ya se haya salido a la luz, ¿no?, por esta resolución del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo, pero que no se puede seguir así permanentemente. Pues nos quedamos con eso. Pedro. Yo haría hincapié en la proactividad por parte del alumno. Yo, por ejemplo, cuando ha dicho la compañera el tema de los derechos, los deberes, que no sabía nada, yo cuando empecé con 23 años sabía buscar en internet y buscarme la vida para saber mis derechos como becario y mis deberes. Y en todo momento la empresa ni se aprovechó de mí, también ellos sabían los derechos y los deberes, en este caso del becario, y no hubo ningún tipo de problema. Entonces, yo no esperaría que me lo den todo hecho, porque creo que hay que ir buscando las cosas. Y por otro lado, yo haría una pregunta de que, bueno, si este sistema de becarios no es muy bueno, yo me pondría en la piel del empresario y yo contrataría a alguien que acabe de salir de la universidad con un contrato real, que no sea de becario, sin ningún tipo de experiencia. ¿El empresario se debería de arriesgar a eso? Entonces yo creo que está muy bien esa etapa de becario, pero dependiendo de la empresa. Hay empresas que apuestan por los becarios para formarlos, para que cojan una experiencia y se queden, y otras empresas sí que es verdad que se aprovechan de ellos. Entonces también hay que ponerse de parte del empresario y pensar que se arriesgaría a coger a alguien sin experiencia y toma, contrato. Nos quedamos con esto, Pedro. Pues muy bien. Es una reflexión al aire, no es para que la respondamos nosotros, ¿no? No. Ah, vale. Es una reflexión. Vale. Alejandra. Pues yo voy a coger un poco el testigo y la reflexión sí que la voy a hacer aquí delante de todo el mundo. Al final hay herramientas laborales para contratar a una persona que no tiene mucha experiencia. Para empezar, están las prácticas curriculares, ya cogen experiencia, pero es que están los contratos formativos. O sea, hay contratos formativos donde tú puedes contratar a un chico o a una chica con muy poca experiencia y le estás formando a la vez que está trabajando y cobra dinero, o sea, cobra el 75% del convenio de esa empresa, es decir, tiene herramientas económicas y es un contrato laboral. Entonces, hay que contratar a la gente. Los jóvenes no podemos seguir siendo los eternos becarios. Y aquí enlazo con mi reflexión. El ser el eterno becario o la eterna becaria afecta de forma directa a la salud mental. De hecho, tengo aquí algunos datos. El 74% de las personas que no tienen capacidad económica tiene problemas de salud mental. Los jóvenes, ampliamente, afecta al desarrollo madurativo, a independizarse. En España nos independizamos con casi 30 años, 29,8 años de media, la Unión Europea está en 26, afecta a nuestro día a día como personas que nos desarrollamos. Entonces, ya está bien, los jóvenes tenemos derecho a emanciparnos y a ser felices y a tener una vida, y las empresas no tienen derecho, además no tienen derecho porque el peso de la ley puede caer sobre ellas para explotar a las personas jóvenes con las prácticas extracurriculares, porque sí que hay herramientas contractuales para contratar a las personas con contratos formativos que les formen y que además les den capacidad para vivir y que tengan una vida mucho más plena y mucho mejor. Pues muchas gracias, Alejandra. Álvaro. Bien, yo asumiendo que el sistema está mal y que todos sabemos que está mal y que hay que cambiarlo, creo que es hora de que los estudiantes despertemos, es decir, de que dejemos de pensar que la universidad es un oasis que nos lo va a dar todo hecho y que vamos a salir al mundo laboral y todo el mundo va a querer contratarnos, y que sepamos que en la universidad nosotros también tenemos que aportar. Es decir, cuando llegamos el primer año en la universidad, como han comentado, tenemos que ser proactivos, tenemos que conocer nuestro sector, tenemos que tratar de conocer el mundo laboral, conectar con gente del mundo laboral, informarnos a través de internet, ver qué prácticas extracurriculares hay disponibles, dedicarle tiempo a eso. Eso tiene que ser algo aparte de lo que hagamos en la universidad. Claro, tiene que ser como un trabajo a tiempo parcial. Claro que sí, informarte de lo que hay y conocer el mundo laboral para luego poder acceder a él. Lo que no puedes hacer es acceder al mundo laboral sin conocerlo. Eso es imposible y no va a venir alguien a dártelo todo hecho. Entonces aquí yo creo que hay que defender la cultura del esfuerzo y la responsabilidad de los estudiantes al respecto. Y luego, por supuesto que el sistema está mal en España. Si queremos tener un sistema de prácticas que esté bien y que funcione bien para la incorporación
al mundo laboral de manera fija, sigamos el ejemplo de aquellos países que lo hacen bien. ¿Qué significa esto? Las prácticas, en vez de a través de un contrato de prácticas, que se hagan, por ejemplo, en los veranos, a través de contratos temporales, con unas condiciones laborales dignas, pero también con unas responsabilidades de trabajo por parte de los becarios. Luego, claro que sí, ampliemos el componente formativo, pero ampliemos el componente formativo de tal manera que eso a largo plazo a la empresa le suponga algún tipo de ganancia. No solo que la empresa esté invirtiendo en capital humano para luego no quedarse con los trabajadores. Luego, eliminemos los convenios con las universidades. En mi opinión, ese exceso de regulación solo impide que la gente no pueda desarrollar su carrera profesional en el sector que considere y que la empresa te obligue a ir a determinadas empresas que a lo mejor no te gustan o que no son en las que quieres trabajar. Y luego, finalmente, está muy bien que los becarios coticen, pero si queremos realmente que los jóvenes se incorporen al mundo laboral, tenemos que eliminar el sistema de acumulación de finiquito por años trabajados. Es decir, hagamos un sistema flexible, como por ejemplo el sistema de mochila austríaca. Eso que hará facilitar la incorporación de los becarios como indefinidos. Que me la has colado. Álvaro, que me la estamos colando ya aquí. Pero bueno, nos quedamos con estas ideas. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias por haber venido en la tarde de hoy. Y bueno, pues yo simplemente en una línea, como la verdad no existe, miénteme con elegancia. Así que ya sabéis, todos aquellos que necesitáis poner esas, pues esos sitios donde hayáis trabajado, pues digo, buscaros un sitio, ponerlo en el currículum y ya está. ¿Tú crees que van a llamar? Pues no, pones el teléfono de tu tía, como se hacía en mi época, y ya está. Y si te llamaban a la tía, decías, Inés, una persona maravillosa. Y aquí estoy, haciendo fraude de ley un día más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, yo qué sé, pues las que se llevan. Siempre estamos pues a la última, como en todo en esta vida. Y tu correo electrónico, ¿en dónde? En gemplace@rtv.es. Te leemos con mucho gusto, porque a lo mejor tú quieres ser becario y puedes ser becario de Place. Puedes venir aquí a decir cosas o no. Pero bueno, te recibimos el correo. Besito.